Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por asistir a este nuevo webinar de Basque University. Yo creo que uno de los pocos grandes consensos de la humanidad es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en todo tipo de facetas, en todo tipo de actividades. Hoy, José Ángel Sosa, José Ángel, bienvenido, muchas gracias. Gracias. José Ángel Sosa es Delivery Manager en BAS y un experto en las cosas que va a tratar. Hoy José Ángel nos va a hablar del impacto de la inteligencia artificial, del uso del ChatGPT en el desarrollo de software. También hemos escuchado hemos leído mucho sobre estos temas, se nos han aportado puntos de vista teóricos, conceptuales, sondeos. Hoy vamos a hablar de un caso real. Vamos a hablar de una experiencia real que yo creo que esto tiene un trasfondo que, desde mi punto de vista, con mucho bate el mejor de los enfoques. Durante 40 minutos aproximadamente, pues José Ángel nos va a contar una historia. Yo os animo a que tenga alguna duda o alguna pregunta, las plantee en el panel que tenéis en la pantalla y cuando José Ángel termine la intervención, pues podemos dar paso a un pequeño debate, si os parece. Así que, José Ángel, un honor, bienvenido y muchas gracias. Y somos todo oídos. Muchas gracias, Antonio. La verdad que para mí es un placer formar parte de este equipo. Pues nada, comencemos. ¿Quién soy? Yo soy José Ángel Sosa, trabajo como Delivery Manager inicialmente en el área de Delivery Cross y a día de hoy estoy trabajando en el área global, en una parte que se ha desarrollado para dar soporte, para poder ayudar en las operaciones de cara al proceso de crecimiento que está teniendo BAS, para poder ayudar a todas esas empresas que ahora forman parte de BAS en el proceso de integración. Entonces, a día de hoy es un poco el rol que estoy haciendo. En su momento vengo de la carrera técnica, sin embargo, hace alrededor de 10 años he pasado al management y a partir de allí me ha tocado trabajar con un poco el mundo Agile, pero digamos que mi formación original fue una formación técnica y es algo que al final, pues, si te gusta, no lo olvidas, ¿no? Y en este caso la presentación o esta charla que se plantea es, en mi caso personal, una necesidad que había que cubrir, cómo podemos aprovechar las herramientas que tenemos ahora disponibles, donde la más conocida es ChatGPT, para poder hacer cosas que antes habían sido directamente impensables. En mi caso fue trabajar, aprender, desarrollar una solución concreta para un evento concreto de forma táctica, con dos tecnologías que no eran demasiado iniciales, digamos, a nivel de complejidad, o sea, que necesitan algo de entendimiento, pero sin tener ni idea y sin tener demasiado tiempo para aprenderlo, por lo cual el ejercicio ha sido a ver si esta herramienta es capaz de ayudarme para conseguirlo, y efectivamente así fue. Entonces, digamos que partimos de un caso de éxito porque la herramienta se realizó, conseguimos los datos y fue posible de hacer en un tiempo muy reducido. Ahora, inicialmente, ¿qué es ChatGPT? Creo que en el momento en el que estamos todo el mundo lo tiene bastante más atendido. Yo aquí os diría, más que la propia definición que pueda decir es una herramienta de inteligencia tal igual, lo que os diría es que ChatGPT, digamos que es una interfaz web que permite acceder a modelos de inteligencia artificial, en concreto modelos de IA generativa, que se basan sobre modelos de Large Language Models, ¿okay? Entonces, ChatGPT es el uso de GPT como modelo abierto al público, abierto al medio. ¿Cómo funciona? Pues si le preguntamos directamente al mismo modelo en su versión gratuita o en su versión de pago, pues nos cuenta un poco cómo funciona el modelo entrenado, el GPT. Fijaos, empieza a ver particularidades y la parte de la sesión quiere enfocar qué se consigue con la licencia gratuita, a día de hoy 3.5, qué se consigue con la licencia de pago. En el 3.5, cuando hablamos de qué es el modelo LLM, directamente me dice, parece ser un error tipográfico. ¿Por qué? Porque la fecha de entrenamiento de este modelo no sabía o no tenía tan presente en las siglas LLM como sí lo tiene la versión de pago, principalmente porque la fecha de actualización es distinta, principalmente porque la fecha de actualización que utiliza el modelo, con la información con la que se entrenó el modelo, en el caso
de GPT 3.5 es de enero de 2022, mientras que el de modelo 4 es de abril de 2023. Y ya se acepta esa definición del LLM, que al final es la representación del modelo, pero GPT no es el único modelo, ¿vale? Si le preguntamos de nuevo al mismo ChatGPT, le preguntamos en su versión gratuita y de pago qué otros modelos existen, pues nos ofrece una lista de modelos que además no tienen, o sea, no es algo que se haya hecho hace 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años quizás empieza a sonar, ¿vale? Pero es que los modelos empiezan a ser más o menos conocidos y oficiales desde el propio 2018 o incluso antes. Yo terminé la carrera en el año 2004 y yo recuerdo que había proyectos de fin de carrera que trabajaban con redes neuronales. Se está trabajando con redes neuronales hace muchísimo tiempo. Solo que ahora ya por fin comenzamos a conseguir productos que pueden tener realmente una utilidad directa, ¿no? Al punto de que hay empresas que están haciendo inversiones importantes, como podéis verlo aquí, inversiones bastante importantes y que tienen bastantes años trabajando en esto. Y aquí no solamente están los grandes players, como siempre, sino que también están pequeñas empresas que están alimentando el ecosistema y las grandes empresas se están haciendo con esta pequeña. Y ahora viene, y lo estamos viendo, lo hemos visto el año pasado, lo veremos en los siguientes años, un proceso de adquisición y de fusiones y de tecnologías, y viene de repente Meta, Facebook y el ecosistema Facebook e Instagram, ¿no? Y Meta libera un modelo y lo hace gratuito, y sacan un modelo que inicialmente lo lanzan a la comunidad libre con licencia gratuita, no pública, pero el mercado cambia y lanzan licencia pública, y digamos que viene va a ser muy interesante de seguir porque se está, digamos, apoyando en la comunidad de software libre para poder aprovechar esas ventajas. Un laboratorio, un equipo de desarrollo de I+D, por mucho dinero que invierta, no va a poder alcanzar la capacidad de atender tantas cosas, ¿no? Como si puede hacerlo un equipo abierto. Ahora, por comentar a nivel de definiciones mínimas, ¿no? El prompting al final se le termina llamando prompting a escribir un prompt, básicamente. Donde un prompt es la entrada al modelo. En el caso de ChatGPT tenemos un formulario web donde se pone una entrada. Mientras mejor sea la entrada, la respuesta del modelo será mejor. Si la entrada es peor, el modelo será peor. A ver qué es peor y qué es mejor. Sin entrar demasiado en cómo funcionan estos modelos, primero, porque quizás no soy yo la mejor persona para hacerlo, y segundo, porque creo que no aporta valor, lo que yo diría es, este tipo de modelos lo que hacen es que pesan, trabajan con estadística, con heurística, y tienen diferentes pesos en la información que está almacenada en el LLM como tal, y según cómo se interprete el prompt, según cómo interprete la petición, pues él va a conseguir la elección de las mejores palabras que se comunican para dar respuesta a ese prompt, y al final todo es un proceso de estadística, digamos. Entiendo que se hará tipo distribución, se traerá la mejor información que corresponda mejor con el prompt. ¿Qué significa eso? Que mientras mejor pensado, mejor enfocado esté el prompt, la respuesta será mejor. Este ejemplo es un ejemplo muy simple, de hecho, si quiero saber cómo funciona la fotosíntesis en las plantas, incluyendo principales procesos y resultados, voy a conseguir un mejor resultado que decir directamente en plantas. Se tiende, es lógico, tener presente también que el desarrollo tradicional que estamos acostumbrados a ver es un desarrollo hecho por un equipo de trabajo, con un equipo de desarrolladores y funcionales y negocios y una cantidad de gente, en donde la aplicación hace lo que el usuario ha definido, lo que el analista funcional y el negocio ha definido, y el usuario final de la aplicación recibe un comportamiento absolutamente pensado. En este caso, en los modelos, todo el trabajo de los desarrolladores es en montar el modelo, pero el sistema da respuestas por sí mismo. Y empieza a pasar, que le han llamado el prompt engineering, conseguir frases específicas como dame la solución paso a paso, y resulta que el modelo se comporta mejor cuando le dices en el prompt, dame la solución paso a paso. Y son cosas que iremos descubriendo y se irán refinando. Ya se está trabajando en proyectos donde se automatiza incluso la escritura de los prompts para conseguir eficientar toda esta parte, ¿no? Es muy interesante porque al final cómo funciona el modelo, no voy a decir que es un misterio porque no lo es, pero sí, tiene su parte de magia, ¿no? Su parte de funciona como funciona y no podemos hacer mayor cosa más que aprender a hablar con él, ¿vale? Esto, digamos que era un poco por poner en contexto a los que tengáis un poco menos de contexto. Sin embargo, creo que es algo que en el momento en el que estamos todos, de alguna u otra forma, os habéis enfrentado ya o habéis visto una pantalla de chat. ¿Cómo vamos a enfocar la sesión? El problema que yo os cuento, si queréis a la hora de las preguntas, pues puedo entrar un poco más en detalle. Creo que de cara a que sea más fácil de comprender, tiene más sentido plantear un problema
digamos, más simple, ¿no? Entonces, si tenemos un fichero Excel con datos personales, con datos de contacto de clientes, si tengo un fichero Excel con datos de empresa y quiero hacer la búsqueda de los datos de la empresa a partir del correo del cliente, es decir, una clave que identifique ese cliente y que vía cliente me dé la información de la empresa, ¿cómo puedo abordar la solución? En este primer enfoque, la idea es ver qué nos da ChatGPT sin guía técnica, es decir, qué diría ChatGPT a cualquiera de vosotros, que por supuesto si tenéis conocimiento técnico va a ser mucho más fluido, pero si no lo tenéis, ¿qué pasaría si abrís ChatGPT y empezáis a hacer preguntas? Ese es el primer ejercicio que quiero mostrar. En este caso, con este prompt que habéis visto, ChatGPT directamente dice, supongamos que tenemos dos ficheros, clientes y datos de empresa, y crear un script, que además es Python. Pero es que en ningún sitio dice que es Python, ¿vale? Entonces, ya, quiero que, de hecho, no os voy a contar qué maravilla, qué bien funciona, voy a contar mi experiencia, ¿vale? Directamente me dice que tengo que instalar una librería, luego descubro yo que Pandas es una librería, en este momento he dicho PIP install, cuando yo hago PIP install, pues fallará, porque no me ha dado mayor contexto. Me genera el script, me genera las tablas. Claro, yo me hago la pregunta, ¿y qué hago yo con esto? Porque no me estás dando suficiente información, suficiente contexto como para saber qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué hice? Pues le pregunté. Evidentemente, esto también formaba parte del hecho de vamos a ver hasta dónde la herramienta es suficientemente lista para responder lo que yo necesito. ¿Qué hago con este script? Entonces, se lo tomó un poco con más calma, ¿no? Y me dijo, bueno, hay que usar los ficheros, te guardar el script, un fichero Python. Me dijo que el fichero Python debería ser .py, que antes no me lo había dicho. Me dijo que debía ejecutar el script desde la terminal. Me dio cómo ejecutarlo y yo, por supuesto, siguiente paso. Claro, yo he puesto Python, nombre del script. Es que no tengo Python. Me lleva a la instalación de Python. Insisto, si tenéis algo de conocimiento técnico, replicar estos pasos, si la solución que os está dando es un script Python, quizás tenéis Python instalado, o iréis directamente a instalar Python y no necesitáis que la aplicación, que el modelo os diga que hay que instalar Python. Pero en este ejercicio es un poco, ¿qué pasa si yo no tengo ninguna información y quiero ver las respuestas del modelo hasta las últimas consecuencias? Una vez instalado el Python, se lanza el script, pues falla. ¿Por qué falla? ¿Qué le pasó de prompt? No funciona. Le digo, asegúrate de que los nombres de las columnas que estás usando en el script son correctos. Le doy algo más de detalle. Como si estuvieses hablando con alguien a quien le has pedido que te ayude a montar algo y lo ha montado a su manera y no se ha asegurado de que lo haya montado igual, ¿no? Con esta información me dice entendido, versión actualizada del script, y en este punto sí tenemos una ejecución correcta. Si os fijáis, de hecho intenté grabar un vídeo, pero se hacía demasiado largo, no merecía demasiado la pena este proceso de ensayo-error. Pero digamos que en mi experiencia, y es una de las primeras cosas que quiero compartir es, con mucha paciencia y ensayo y error, podéis llegar a hacer cosas en tecnología que antes de empezar, en el primer prompt, no teníais ni idea de cómo funcionaba. Esto es un siguiente paso en donde se refina la funcionalidad, creo que esto lo podemos pasar un poco más. El ejercicio de refinar la funcionalidad, básicamente hacer que la funcionalidad que tenemos vaya mejor, es decir, añadir más detalles, a eso me refiero con refinamiento, es directamente ir mejorando el prompt. Si os fijáis, vale, ahora funciona, pero necesito poder indicar un mail y que la información de la empresa sean todos los datos de la tabla, porque solo me dio el nombre de la empresa. Y si el mail existe, muéstrame la información, si no existe, muéstrame un mensaje de error. Fíjate que no estoy poniendo el mensaje de error y él es suficientemente listo para generar el correo electrónico. No está asociado a ningún cliente porque hay un mensaje de error. Esto es lo mismo que os estoy contando, pero en vídeo, ¿vale? Le paso el prompt. Esta es la velocidad de respuesta real, es decir, esto es una captura de vídeo de la herramienta. Los que habéis utilizado ChatGPT para comunicación, marketing, cualquier otro tipo de tareas en donde se ha puesto quizás un poco más de moda la idea, como es un modelo de IA generativa basado en contenido. Sí, está muy bien y de hecho da una respuesta buenísima. Yo lo utilizo para esquemas, lo utilizo para, oye, necesito un índice de X cosa, ayúdame a conceptualizarlo, ¿no? A darle forma. Pero también se puede utilizar para datos técnicos, porque una de las grandes fuentes de datos del modelo LLM con el que entrenaron todos estos modelos de OpenAI fue GitHub, que es uno de los repositorios de código más grandes del mundo, al punto de que GitHub tiene su propia versión de ChatGPT, solo que le llaman Copilot, con la asociación con Microsoft, porque Microsoft adquirió GitHub. O sea, al final, Microsoft, que se la sabe toda, ha hecho su trabajo y está moviendo fichas, ¿no? Entonces, esto está entrenado sobre un modelo de conocimientos que no solo sabe de estilos, de formas de escribir o de autores. Esto
también tiene orígenes técnicos de datos y eso hace que el modelo sea capaz de ofrecer soluciones. ¿Qué ocurre? Todavía estos modelos, como están basados en comprensión del lenguaje, digamos, o en el manejo del lenguaje, hay algunas cosas como la aritmética que se les hacen pesadas en algunos casos. Puede pasar que cosas como sistemas de ecuaciones, pues todavía cometa errores un poco tontos. Sin embargo, hay equipos enteros trabajando en mejorar esta parte y que sea capaz de solucionar esto. Ejemplo 2 con guía técnica. Tampoco es una gran guía, os digo. En este caso, la guía, a lo que me refiero con la guía es, voy a darte un poco más de contexto. No me resuelvas lo que quieres. Dame una información que a mí me valga en función de mi problema. Si os fijáis, el prompt es exactamente el mismo, solo que al final le digo cómo lo hago en Excel. Incluso le puse quizás un poco más de detalle, ¿no? Quiero crear una tercera pestaña. O sea, no te salgas de Excel, no hace falta, porque además el que lee esta información y ha tocado un poquito de Excel sabe que esto con un VLOOKUP se resuelve, con un buscar V está resuelto. Y efectivamente es lo que me dice el modelo. Claro, como ahora me has acotado que la solución debe ser en Excel, pues no te voy a hacer un script de Python, te doy la solución en Excel. Lo mismo si le pido la solución en Power BI, ¿vale? En este punto es capaz incluso de mandarme a abrir la aplicación. Abre la aplicación, por supuesto, obtengo los datos. Los pasos que hayáis tocado alguna vez Power BI, pues veréis que más o menos tienen sentido. Y de hecho, que sí, al final el punto clave aquí en estos dos modelos sería entrar en la lista de relación, relacionar el campo de la foreign key uno con otro y ya lo tendríamos. Y efectivamente es lo que él te cuenta. Lo mismo en PHP. En PHP incluso le di la libertad de si quieres hacerlo en algún framework, o sea, alguna estructura de código ya existente, que es algo muy estándar en PHP y en Java, de trabajar con frameworks. Al final decidió hacerlo normal utilizando la librería PHP Spreadsheet, que es una de las más famosas para trabajar en Excel en PHP, y lo mismo en Java. Aquí me detengo porque hay un punto interesante, no porque sea Java, sino que quiero que veáis que el prompt dice, vale, ahora dame la solución en Java. Yo no le he dicho el prompt desde la primera vez. Y él recuerda más o menos cuál es el problema que tiene que resolver. ¿Por qué digo más o menos? Porque aquí entra algo que se llama el contexto, ¿vale? Como su capacidad de recordar, ¿vale? Resulta que por temas de restricción técnica principalmente, ChatGPT tiene la capacidad de recordar hasta un punto. Llega un momento en el que si uno sigue y sigue y sigue avanzando en la conversación, él empieza a olvidar y tiene que ver con la cantidad de tokens que usa para enviar las peticiones. Los tokens es como, digamos, la moneda de cambio, ¿vale? En función de una petición puede pesar un máximo de estos tokens, tiene que ver con gestión de recursos, sin más. Al final esto tiene un cómputo por detrás bastante pesado, importante, que es caro, sin más, no es barato. Entonces hay como una especie de moneda de cambio que son los tokens y se restringe todo ese contexto de cuánto soy capaz de recordar o no, principalmente por economía de tecnología, ¿vale? Pero teóricamente si somos capaces de resolver esos problemas, pues eficientamos los modelos, podremos tener soluciones que recuerden cosas que les hemos pedido hace semanas, meses o años. Llegaremos allí, no tengo ninguna duda. Más cosas, ya hablando sobre el modelo de pago. El modelo de pago hecho GPT-4, la ventaja es que nos deja usar GPT-4. El GPT-4 es el modelo reciente, trabajando en el 5 seguro, pero es el modelo en el que están ya empezando a liberar funcionalidades nuevas, algunas muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, pues me da pereza sacar los ficheros de entrada, o ayúdame con los ficheros de entrada, o dame ficheros de entrada donde haya 5.000 líneas por fichero y no tener que montarlos a mano, que todos los que hemos trabajado en desarrollo de software sabemos que este tipo de ficheros a veces son pesados de hacer. O la gente que se dedica al mundo de la calidad, lo mismo. Tienes que hacer ficheros, se llaman ficheros de mock o de fixture, para poder tener datos con los que probar tus aplicaciones. En este caso, ChatGPT te puede ayudar y, de hecho, los ficheros están creados en formato Excel y veis aquí directamente, se abren por el descargar del propio navegador. No olvidemos que ChatGPT es una web, no es más que una web que por debajo llama el modelo. De cara al análisis de datos, una de las, en ChatGPT, en el modelo, definen otro chatbot, digamos, como más especializado en analizar los datos. ¿Qué hice aquí? Aquí cogí los ficheros que él mismo me generó en el paso anterior y le dije, analízame los ficheros. Y él fue capaz de darse cuenta que tenemos un fichero de datos de empresa, un fichero de datos de cliente, y fue capaz de darme una solución que combinase para resolver mi problema, pero yo no le di prompt, yo le di los ficheros. Y él fue capaz de analizar los ficheros, sacar las relaciones y generarme incluso gráficos. Quizás no son los mejores gráficos, quizás no lo elige del todo bien, pero ha sido capaz de programar un script, en Python, por cierto, para pintar esos gráficos, ¿vale? Quiero que lo veáis porque de verdad que es interesante.
Este Data Analyst es uno de los chatbots que viene incluido con la licencia. Digamos que al final, mientras va generando, os voy contando, ¿no? Esto es lo que hice, subir los ficheros, analízalo y cuéntame. Ese es el único prompt que tiene. Eso a nivel modelo lo que significa es que tiene que ser capaz de entender la información de un fichero, procesarla. Esto tiene su complejidad, porque ya no es un prompt de entrada de texto. Aquí se supone la comprensión de esos ficheros como orígenes de datos, y eso tiene su impacto en el desarrollo del modelo. Para mí es una de las cosas más sorprendentes, lo rápido que hemos llegado allí, ¿no? Desde el desconocimiento más absoluto. Yo solo soy un usuario y tenía 10 años sin programar. O sea, teniendo eso en cuenta, yo no estoy metido dentro de un equipo de IA que lo entienda mejor, como puede ser Frankie, como puede ser Pepe, la gente experta que tenemos en casa, que sí saben bien de esto. Yo lo veo desde el punto de vista de usuario y ha sido totalmente. En este caso, el Data Analysis es como una especie de versión del ChatGPT que la misma gente de OpenAI ha refinado para que el comportamiento de analizar ficheros sea mejor, ¿vale? De analizar datos como tal. Entonces, es un ChatGPT un poquito potenciado, muy potenciado para el análisis de ficheros. Y al final, pues genera, me da su solución, me cuenta también una historia, es decir, yo podría, si estoy preparando una presentación, pues coger la historia y presentarla, ¿vale? Vamos, que es interesante el momento, o sea, en el momento de madurez que estamos de la solución, que sea capaz de hacer eso. Siguiente, y esto me pareció aún más impresionante, si lo anterior ya es curioso, ya es interesante. En este caso hablamos de que el modelo GPT-4 está incluyendo una opción que es la de análisis de visualizaciones, por eso lo de GPT-4V. Y en este caso, el ejercicio que os traigo es, me he buscado, y podéis hacerlo en Google, diagrama de clases, la segunda o tercera imagen que os salga es esta, sin más. Esa imagen la paso al modelo y le digo, analízame la imagen. Quiero que me generes el código del análisis de la imagen. ¿Qué hay en la imagen? Y el modelo es capaz, de revisar la imagen, de darse cuenta de que es un diagrama de clases, de identificar las clases, de crear todos los métodos CRUD, que yo le pedí crear los métodos CRUD. CRUD es creación, lectura, actualización y borrado, los 4 métodos habituales cuando uno crea clases desde cero. Digamos que aquí lo sorprendente es que la imagen se utiliza como recurso de entrada de datos, ¿vale? Y él es capaz de procesar todo esto para generar todas las clases con todos los métodos. Y adicionalmente también le digo, créame la información a nivel de modelo de base de datos, es decir, refleja las entidades en código de base de datos, en código SQL, y él me hace los create table y me crea las relaciones. Me está respetando las relaciones que están presentadas en el diagrama de clase en la generación del código SQL. Perdón. Esto solamente como curiosidad, que sepáis que si tenéis ChatGPT de pago podéis subirle imágenes y hacerle preguntas sobre las imágenes. Y eso es algo que incluso yo mismo, teniendo el ChatGPT de pago, era algo que no sabía que era capaz de hacer eso, ¿vale? Entonces, que sepáis que se puede hacer. Pros y contras de utilizar ChatGPT para el desarrollo de software. Esto es solamente una opinión que parte del uso de la herramienta y, por supuesto, de la experiencia que puedo tener de combinar el mundo técnico y el mundo de gestión. En fin, esto no tengo nada que decir. Pros, ¿qué cosas se pueden ver como positivas? Soluciones a nivel de pruebas de concepto muy rápidas. Si tienes a alguien que entienda cómo va a funcionar la herramienta, cómo puedes sacar el máximo partido, podéis sacar productos mínimos viables muy rápido. Podéis tener opciones tecnológicas, aunque no sean las mejores, ya llegaremos allí, en tecnologías que no tienes ni idea, que por mi caso puedes incrementar la velocidad de búsqueda porque el modelo busca por ti está mal. Sé que los teóricos dirán está mal porque no busca, está generando su respuesta a partir de un modelo entrenado, pero para los efectos, el entrenamiento ya es la información, digamos, de esa fuente de Internet, podemos entenderlo como una búsqueda, ¿no? Y te da la solución que le digo, dame el método, dame el trozo de código para copiar, pegar, y así lo he hecho múltiples veces. Incrementa la eficiencia, incluso es capaz de tener una primera versión que luego se refina, lo habéis visto en el ejemplo, y se puede utilizar perfectamente para aprender lenguajes. Y de hecho, se ve mucho, está como muy de moda eres un profesor de tal cosa, guíame como si tal cual. Eso se está haciendo y cada vez será más útil. Ahora, contras, y estos contras también tienen su matiz, ahora os lo cuento. Debes saber lo que buscas. Si no sabes lo que buscas, pues es difícil que se entere. Pero eso nos pasa con los humanos también, ¿vale? Es algo que tienes que saber a dónde quieres ir. Debes saber explicar lo que necesitas. Y esto es un punto bastante relevante en las empresas de desarrollo y de partners de software, como podemos ser en BAS. Tenemos áreas especializadas en gente que se sienta con los usuarios
para preguntarles, hacerles entrevistas y toma de requisitos, porque generalmente los usuarios están en su situación y están tan metidos en su contexto que quizás no saben explicar lo que necesitan. Entonces, en este caso tienes que hacer tú el ejercicio antes de escribirle al bot, oye, yo necesito esto. Y mientras mejor lo describas, mejor será la solución. La solución no es siempre fiable, requiere prueba y error y eso toma un tiempo. El resultado no siempre es eficiente. Muchas de las cosas que me ha dado resultados que yo he utilizado, luego lo han visto gente que sí sabe la tecnología y lo que me han dicho es, ¿por qué hiciste esto así? Y mi respuesta ha sido, no fui yo, fue GPT, ¿vale? No es una buena respuesta en el sentido de que, claro, pero no vas a resolverlo de la forma eficiente porque no estás teniendo en cuenta la eficiencia técnica. La nueva versión puede olvidar las propuestas, lo que decía de la consistencia de la información, que pierde. Y último punto, este es un punto que lo hablé con amigos que trabajan en empresas mundiales muy importantes, de productos muy importantes. En algunos equipos, sobre todo la gente más junior, se puede hacer la pregunta, ¿y para qué voy a aprender un lenguaje o una tecnología si esto ya me da la solución? Entonces, más allá de la parte ética, moral, tal cual, también está el tema de, quizá lo vemos en las preguntas, ¿no? Pero podría incluso ser hasta un debate interesante. Llega al punto en el que ya no es necesario aprender, pues no estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando la solución sea suficientemente buena como para no tener que aprender? Se convertirá en otra especie de lenguaje de súper alto nivel, donde ya solo haciendo prompts ya no necesites programar. No lo sé, ¿vale? No lo veo en el futuro cercano, pero sí sé que hay empresas trabajando muchísimo en ello para conseguir que esta parte de este trabajo pues, pueda llegar a ser generada por los modelos. Creo que todavía le queda mucho, sobre todo porque en los sistemas de verdad, los sistemas que conocemos, en mi experiencia en Bash yo no me he topado jamás con un sistema que no tenga un montón de integraciones, un montón de conexiones. Es que no es así. Los sistemas de verdad, todos son muy complejos y estas soluciones les queda mucho para llegar ahí. Ahora, dentro de ese modelo de ChatGPT, pues tenemos distintas opciones que el propio GPT abre, porque ellos crean una especie de market donde los usuarios pueden crear como versiones de ChatGPT con información específica, con configuraciones muy simple todo, pero vamos, que puedes hacer como tus propias versiones de GPT, un poquito más específico en esto, o un poquito más específico en aquello. Hice un par de pruebas, aquí le dije, te subo los ficheros, analízame y sácame una vista web, una vista HTML de cómo sería el formulario para mostrar esto. Lo vi, pues está bien, tampoco es algo que sea rompedor. Este me gustó más. En este caso le paso los ficheros y le digo, ahora al contrario, créame un diagrama de entidad-relación a partir del fichero. Y fue capaz de pintarme el diagrama de entidad-relación. Pero es que no solamente eso, es capaz de pintar diagramas de gráficos, es capaz de pintar diagramas de líneas de tiempo, puede pintar diagramas de secuencia, el diagrama de secuencia, el diagrama de clase, son artefactos de UML, que es un marco de documentación visual que tiene 30, 40 años, no lo sé, que se ha usado muchísimo, se dejó de usar y ahora vuelve a ser relevante. Pues en este caso existen bots específicos para hacer este tipo de pintados, ¿no? Eso viene muy bien para preparar documentación, para incluso que los equipos vuelvan de nuevo a trabajar con este tipo de soportes, ¿no? Hay mucho que ver, de verdad os digo que merece mucho la pena y la diferencia en rendimiento entre el GPT de pago y el GPT que no es de pago es relevante y además cada actualización que saquen la van a montar sobre el modelo de pago. Entonces, si se puede hacer, si se puede permitir, yo os diría que la diferencia es relevante, ¿vale? Aquí, en otros asistentes, haciendo la presentación fue así un poco, a ver, pero ¿quién más está haciendo cosas, no? El GitHub Copilot es la versión, digamos, profesional de utilizar ChatGPT en desarrollo. GitHub Copilot es una herramienta en donde tienes autocompletación de código, tienes generación de pruebas unitarias automáticas, tienes desarrollo profesional donde la inteligencia ya no solo responde preguntas, sino que te hace cosas, incluso está integrado con tu IDE, siendo el IDE el entorno donde se trabaja en el desarrollo, ¿vale? Se llama IDE, no recuerdo la sigla, pero digamos que en este caso ya tenemos plugins de GitHub integrados con los IDEs más usados. Entonces, si yo trabajo en Visual Studio, pues yo me instalo, de hecho estos pantallazos son del plugin de GitHub sobre Visual Studio, y directamente está integrado, o sea que es algo muy cómodo de utilizar. Lo mismo, al ser Microsoft, al haber participado OpenAI, pues la intención de Microsoft de poder integrar esto en las soluciones de Office, incluso en las soluciones de low code, dentro de la plataforma de low code de Microsoft, donde está Power BI, está Power Apps, que también tenemos en base un equipo muy potente con esta parte. Toda esta parte de la integración de los bots está bien, sin embargo, le falta. ¿En qué sentido le falta?
complicado. Porque nosotros no queremos estos bots para que él utilice el conocimiento de ChatGPT o de GPT-4 y nos haga una PPT. Nosotros queremos este conocimiento para que utilice los datos de nuestra organización y nos documente, nos cree una PPT, pero sobre la información de nuestra organización. ¿Que la información del modelo está bien? ¿La necesita? Sí, la necesita. Pero todavía como que no está del todo fino en las soluciones comerciales el hecho de poder decir entrenarlo única y exclusivamente con mis datos. Esto sin hablar de seguridad, de que no me gusta nada que mis datos estén en una nube, que a día de hoy casi todo el mundo tiene sus datos en la nube, pero más allá de la parte de seguridad, que es relevante, y que hay ciertos negocios, por ejemplo la banca, en donde no sería viable tenerlo en la nube, son soluciones que todavía no sacan el máximo provecho. Otros grandes players como Google, sacó el modelo de AlphaCode 2, que ahora mismo le estamos llamando Gemini, si no recuerdo mal, sí, Gemini, están empezando a sacar sus technical reports, que es como le llaman a los papers en el mundo empresarial, sin más, el paper universitario, aquí se llama technical report, y están sacando ya soluciones en donde empiezas a alcanzar un porcentaje importante en comparación a lo que haría un desarrollador humano. ¿Cómo nos ha pasado con ChatGPT, las noticias que han salido, que ha sido capaz de aprobar una posición, que ha sido capaz de tal y cual, ¿no? Lo mismo, pero a nivel técnico. Otros asistentes, pues hay un montón, sé que Amazon tiene su modelo, están saliendo muchas cosas y esto solo comienza, ¿vale? Creo que es algo que merece mucho la pena seguir, porque esto apenas está empezando y hay mucho que hacer. Otra última cosa que puede ser interesante es que no todos los modelos son de pago, hay muchísimo software libre, como dije antes, y hay gente que ha hecho cosas como aplicaciones que tú te instalas en tu ordenador y si tienes cierta potencia en tu ordenador, puedes descargar un modelo y utilizar un modelo en local, ¿vale? En este caso yo le paso el mismo prompt, me da la respuesta, este modelo se llama Mistral, esa respuesta me la da en inglés, sin embargo luego los ficheros sí me los dan en español, pero no funcionó mal. De hecho, la primera respuesta que le pedí, directamente él analizó que no necesitaba ser Python y me respondió en Excel. Es decir, lo que no me hizo GPT-4, Mistral sí me dijo, oye, resolverlo en Excel, ¿no? Que sería lo más fácil. Si tus dos ficheros de entrada son Excel, ¿para qué vamos aquí a montar un lío, no? Y en este caso, si os fijáis, esto es un vídeo de la captura de mi ordenador, donde aquí se ve a la izquierda cómo estaba destrozados los procesadores, 12, 14 núcleos, no sé cuánto, porque es pesado, claro, esto no es cómputo que se piense para hacer en ordenadores por ahora, porque la eficiencia que va a aportar la comunidad de software libre sobre este tipo de modelos va a conseguir que a la vuelta de muy poco tiempo todos tengamos en nuestro móvil un modelo LLM funcionando. Es alucinante, ¿vale? Pero vamos hacia allá, no tengo ninguna duda. Nos acercamos al final, ¿vale? Voy a tiempo. ¿Cómo puede la IA generativa potenciar al equipo? Insisto, de nuevo, opiniones consensuadas con la gente que tiene la expertise. Yo diría que, desde mi perspectiva, ¿no? Puede acelerar la investigación y el prototipado de nuevas funcionalidades, lo hemos comentado antes, puede apoyar a los tech leads y a los desarrolladores senior, también a los medios y a los juniors, pero creo que los senior o alguien que tenga un poco más de concepción de cómo funcionaban las cosas antes de esto, le va a sacar mucho más partido. Lo que no significa que si cada persona del equipo tiene una licencia, mejor, por supuesto. Hablo de esa parte de relación, ¿no? De decir, oye, me interesa lo que estoy haciendo, que me dé la respuesta. Y en algunos casos, según, pues, puede ser quizás mejor guiado la idea de que haya alguien con un poco más de criterio que ayude a cuándo utilizarlo como base para aprender nuevos lenguajes o nuevas herramientas de low code. Por supuesto, siempre haya documentación. Si queréis aprender una tecnología súper privada en la que no hay documentación en Internet, poco para decir el modelo, porque la información tiene que venir de algún sitio. Completando código, test unitarios o incluso documentación, como habéis visto en la generación del código del GitHub Pilot o la parte de la generar los documentos con el script de gráficos, o apoyando el desarrollo de las tareas de menor valor. La prueba que hicimos de dame el código CRUD, de los métodos de creación, lectura, actualización y tal, son trabajos que hay muchos CIDES, de hecho, que ya lo hacen. Es decir, tareas de técnicas que pereza tener que escribir un montón de líneas. Pues en ese caso, el rellenado de código es una de las cosas que mejor hace. Y cada día más va a resolver problemas por su cuenta. Hay que darle tiempo. Como razón para que el desarrollo base esté bien construido, esto es importante. Si el desarrollo base está bien construido y el modelo se alimenta de ese desarrollo base, claro, tenemos que llegar ahí también. De hecho, hay modelos, entiendo que en BAS, el equipo de IA es capaz de hacer ese tipo de implementaciones completamente a medida, ¿vale? Pero digamos que ahora estamos hablando de ChatGPT.
Si el código base está bien hecho, la IA va a funcionar mejor. Entonces, eso puede ayudar a motivar que el trabajo del código base esté lo mejor hecho, porque mientras mejor hecho esté, mejor va a funcionar la IA y se retroalimenta. Contando con herramientas comerciales, como habéis visto, y lo que supone tener el apoyo de un partner enorme que nos apoye con esto y que constantemente se actualiza, o incluso lo contrario, ofreciendo un modelo de código abierto o que yo necesito montar en mi local porque mi necesidad lo requiera, promoviendo que el equipo de desarrollo comprenda funcionalmente la necesidad, porque para pedirle algo a cualquiera de estos modelos tienes que escribir lo que necesitas y ya no es solamente un problema de tengo que hacer A, B y C, sino que requiere una comprensión de lo que está pasando. Y por último, hacernos a la idea de que la IA será un integrante más del equipo. Eso viene, en mi opinión, eso viene y creo que es el futuro, es hacia donde vamos. Para finalizar, os comparto información interesante de a quién seguir, como por ejemplo Frankie Carrero y Chris Brown, que tienen un podcast en YouTube y en otros canales que se llama The Unwired, muy interesante. Pepe Pérez como CEO de Intelligence, nuestra área específica relativa a IA. José Samuel Berigüete, que también constantemente publica cosas muy interesantes, igual que Federico Caro, que es gente a la que sigo de BAS, que está muy al día de estos temas, y de verdad que son mis referencias. Y de fuera de BAS, digamos, sigo a Alika Miller, que constantemente publica cosas muy actualizadas, muy interesantes por lo actualizada que está. Y en YouTube, los que consumáis YouTube, .csv está haciendo un trabajo muy interesante de mantener a la comunidad constantemente actualizada. Los CSV son científicos, los físicos, de verdad que está haciendo un gran trabajo de divulgación sobre estos modelos. Por mi parte, es todo lo que quería contar. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante. Tengo aquí alguna preguntita, sin perjuicio de si alguno de los compañeros que nos acompañan quiere formularla. Pues aquí tenemos algunas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, claro, el papel de los nuevos desarrolladores, claro, esto impacta tan hondamente en todo el ciclo de trabajo, que al final, bueno, esto en la educación y la formación de los desarrolladores, esto va, digamos que va a ser crecientemente empleado en toda la esfera de la generación de nuevos talentos en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves tú? En el desarrollo y en todo. En todo. O sea, yo creo que el impacto de esta tecnología va a cambiar nuestras vidas en todo, ¿vale? En consecuencia, en el desarrollo las va a cambiar. Pero si no nos vamos demasiado atrás, la primera forma de comunicarse con los ordenadores era programando en ASCII, hexadecimal. Se empezaron a crear lenguajes de abstracción. A día de hoy existen tecnologías de low code, incluso de no code. Eso es un nivel de abstracción más, ¿vale? O sea, creo que al final son herramientas que se tendrán que utilizar y que todavía no estamos en un nivel de madurez como para pensar que este tipo de herramientas ya no requieren que tú te sigas esforzando en entender lo que está pasando, porque además la velocidad a la que cambia cada cosa en cada momento hace que si te confías pierdes y pierdes el tren. Entonces creo que es algo que, al contrario, debería potenciar la actualización, estar constantemente atento, porque esto va a cambiar y eventualmente se estabilizará. Pero como funciona un ciclo de producto normal, el producto se lanza, tienes el pico de incremento, luego se estabiliza y eventualmente tiende a caer. Entonces, yo creo que a nivel de la formación de la gente nueva que viene, esto será pan de cada día, como podría hacerlo para mí trabajar en lenguajes de abstracción. O en frameworks, de hecho. Es que al final cada capa de software que hemos hecho en el mundo del desarrollo lo que intenta es ayudar a reducir trabajos y más. Aunque fíjate que en la teoría de los productos, al final quizá un atributo de estas herramientas de inteligencia artificial es que parece que la fase descendente del ciclo de vida producto aquí parece que eso no va a llegar, no, al revés, ¿no? Es como depende de dónde pongas el foco. Positiva. Claro. A ver, claro, es que depende de dónde pongas el zoom, ¿no? Si hablas de un producto que quizás tarda 2 meses porque ya vino otro y lo ha pisado, es infinitamente mejor, lo estamos viendo sobre todo en los modelos de imagen, es increíble la velocidad a la que están cambiando los modelos de imagen. Sí, si pones el foco a nivel de un producto en concreto, pueden tener un tiempo de vida de 2, 3 meses, 5 meses, es una cosa, está siendo brutal, ¿vale? Y me refiero a producto el hecho de decir, oye, llega la IA. Pero es que, no sé, para mí la IA va a ser incluso más revolucionario que llega a Internet. A día de hoy Internet está en todo, ¿vale? Para mí la IA es igual. O sea, la IA va a ser una nueva fase en la evolución de la sociedad.
como lo puede haber sido el acceso público interno. Hemos llegado a ver algunos estudios donde se proyecta que, bueno, se pone en entredicho, digamos, en el estatus salarial de los desarrolladores a 10 años vista por el impacto de estas cosas. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Porque está trabajando el propio OpenAI en construir robots. Por no decir la que se vio en su momento con McDonald's cuando empezaron a sustituir a la gente que atendía los menús por la pantalla. Es que la innovación, al final, y eso lo dice todo el mundo, y sé que a día de hoy es como pesado escucharlo, ¿no? Pero la innovación destruye unos trabajos y crea otros. Y está el ejemplo de las lámparas de gas, está el ejemplo de los carruajes, en fin. Pero sí puede haber un cambio de mercado. De hecho, las posiciones más catastrofistas lo que dicen es que los roles dedicados a la información son los que peor lo van a llevar, ¿no? Creo que primero, está lejos, quizás no tan lejos como me gustaría, pero creo que está lejos. Segundo, puede y tiene todo el sentido para mí, y en temas como el arte va a quedar bastante claro. El arte hecho digital por la IA digital, no me corrijo, el arte hecho por IA va a quizás valer menos que el arte humano. Y va a ser un poco como las situaciones distópicas que vemos en las pelis o en los libros, de decir, claro, los humanos y la tecnología, y al final puede suponer que el arte humano o que el trabajo humano se valore de otra forma, que va a cambiar el mercado completamente. Pero es que el cambio de mercado es tan fuerte, Antonio, que el prompt engineer, como persona que su trabajo es mejorar los prompts, ya hay un vídeo de OCSV diciendo que es una carrera que ya va al declive, que tendrá un año de lanzada y con unos salarios en algunos casos realmente absurdos, ¿vale? ¿Por qué dice OCSV que está en declive? Porque ya hay gente trabajando en que el propio modelo se automejore y que la evolución de los prompts se está delegando en otro modelo. Que el propio modelo sea capaz de mejorar sus prompts, ¿vale? Entonces, se generarán nuevos roles, se destruirán muy rápido. Es que al final es un cambio, va a impactar, sí, va a impactar, pero no en el salario, va a impactar en el tipo de trabajo, va a impactar en cómo nos comunicamos, en cómo nos movemos, va a impactar en todo. Y en lo relevante que es la formación, porque esto, contrariamente a lo que algunos puedan pensar, claro, esto no minimiza el valor de la formación, sino todo lo contrario. Al final, solamente tú tienes que afinar los resultados que te ofrezca el modelo. Claro. Cuanto más cualificado estés, más cosas podrás hacer, más... De acuerdo. De hecho, es una de las razones por las cuales me pensé mucho ponerlo, pero al final decidí ponerlo. Este tipo de herramientas aquí mejor ayudan es a la gente más senior. Pero quizás no hablo del senior que tiene un montón de años en una tecnología en concreto. Hablo de un senior que tiene una visión, que ha vivido unos años y una experiencia, es capaz de combinar, ¿vale? A ese seniority me refiero porque al final puedes sacar un valor de la herramienta, porque es que al final la herramienta te responde en función de lo que tú preguntes, ¿no? Entonces la capacidad de combinar en esa pregunta también está en tu cabeza y para eso necesitas la formación igual. Entonces que la herramienta te dé el código hecho quizás puede impactar un poco en la formación sobre hacer el código, pero uno, no estamos todavía allí. Dos, ya os digo yo que todas las soluciones de verdad que implementamos en las empresas partners de desarrollo son soluciones muy complejas que además tienen que convivir con orígenes de datos muy antiguos o con situaciones muy complejas. Estamos muy lejos de que una solución de este estilo nos dé una respuesta que integre todo. Es mentira, ¿vale? Entonces, lo que va es acortar tiempos, va a permitir probar cosas que en otras situaciones tomaría mucho más tiempo. Oye, y este problema, y a ver qué nos dice GPT. Pum, nos da una respuesta en Python. ¿Y lo podemos usar en Python? No, Python no es seguro. Ven, vamos a probarlo en otra, que sea más segura. ¿Nos vale? Sí, nos vale. Lo probamos. O sea, toda la parte que el producto es súper relevante de las pruebas rápidas para poder tomar decisiones, las hipótesis, lo que es prueba de concepto, esta historia que te cuenta Lean Startup, esto ayuda un montón. Eso sí, necesita gente que pilote no solo de la herramienta, sino de lo que está haciendo para sacar el mayor valor de la herramienta. Absolutamente. Bueno, ahí por no dejar ninguna pregunta sin responder, hay una pregunta que si te parece compartimos. Nos pregunta, ¿qué medidas de seguridad recomiendas al usar estas herramientas de inteligencia artificial en proyectos sensibles o críticos? Buena pregunta. De hecho, es algo que me agrada que haya salido la pregunta. Normalmente, claro, al final depende un poco de la madurez de la persona que esté usando la herramienta, depende del tipo de problema que se esté resolviendo. Cuando yo he compartido información del estilo, te subo un fichero para que me hagas un análisis, el fichero ha sido anonimizado.
o directamente subo la estructura con datos de prueba. Sin embargo, la mayoría de las veces que le he pedido ayuda ha sido describiendo en el prompt la información que yo quería y en información que pudiese ser sensible o mal utilizada por el modelo directamente la cambié por otra. Ha sido un trabajo manual, no es eficiente, no es lo ideal. Sin embargo, los modelos empiezan a ofrecer, porque estos fabricantes de modelos saben que las empresas necesitan, y es parte de su valor diferencial, toda esta información que no se puede compartir. Entonces, las empresas empiezan, digamos, a actualizar sus productos y servicios para no compartir la información. Y, de hecho, Microsoft está realmente bien posicionada porque toda la suite de documentación y de gestión de ficheros, todo lo que es el SharePoint y toda esta parte de director y tal, que se basa en su nube de Azure, que también tenemos equipo aquí muy especialista en eso, al hacer la integración con este tipo, al hacer la integración con OpenAI y poder ofrecer sus copilots, ya ellos cuentan con que todas las empresas que utilicen sus servicios de SharePoint y sus servicios de Office 365 ya cuentan con algo que se llama el tenant, que es como el identificador de la organización, y ellos van a poder 100% securizar que el modelo se comporte solo con la información de ese tenant y tendrá el mismo nivel de seguridad que puede tener el propio uso de SharePoint, ¿no? El propio uso de Teams. Entonces, de cara a utilizarlo en nuestro ejercicio de decir, bueno, venga, voy a probar, si tenéis datos como nombres de columnas concretos o nombres de empresas o de equipos o de personas, siempre se puede poner empresa 1, empresa 2, empresa 3, que es una de las prácticas que se aprenden al inicio cuando empiezas a hacer pruebas, ¿no? O nombre 1, nombre 2, nombre 3, ese tipo de información es suficiente. Estar un poco atento a no mandar información de decir, oye, esto debería quizás, no es el caso, ¿no? Pero digamos, si tenéis un trozo de código, un trozo de pregunta y veis alguna cosa que no os gustaría ver en Internet, no lo mandéis, porque no deja de ser una web, ¿vale? Está segurizada, funciona bien, no va a pasar nada en general, pero si hay alguna cosa que no os gustaría que estuviese en Internet, pues no la pongáis. Y lo que os digo, empresa 1, empresa 2, nombre 1, nombre 2. También, el tema de seguridad no es mi expertise, ¿vale? Si en algún caso en concreto, de hecho entiendo que buena parte del trabajo que hacemos en el área de AI y de BAS es poder dar respuesta a este tipo de situaciones. Si queréis utilizar la potencia de los modelos de lenguaje, modelos de IA generativa, tenemos gente que sabe implementar esto de forma concreta y teniendo en cuenta todas estas partes de seguridad que a mí realmente me caen grande. Bueno, oye, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros. José Ángel, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos por estar aquí. Y hemos pasado un buen rato y hemos aprendido mucho. De lo que se trata. Así que saludaros a todos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Yo encantado de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.